Las emociones están presentes en la vida de todas las personas y prácticamente en todo lo que hacemos. Hay personas que creen no tener emociones o que ellas apenas se manifiestan, y para justificarlo dicen que son muy racionales. Pero una persona solo dejará de experimentar las emociones en su vida en el caso de haberse practicado una lobotomía. Estamos con un amigo porque nos sentimos a gusto con él. Visitamos a nuestros abuelos porque los queremos y vamos el fin de semana a la playa con ánimo de disfrutar. Nos enfadamos cuando algo se tuerce y nos alegramos cuando tenemos éxito en lo que nos hemos propuesto. Tenemos miedo a volar en avión o a ir a la consulta del dentista. Nos sentimos afligidos y dolidos cuando muere un familiar o alegres cuando la persona que nos atrae nos corresponde. La mayoría de las decisiones que tomamos están dominadas por las emociones. Por los estudios en neurociencia, sabemos que la corteza prefrontal del cerebro, por ejemplo, tienen ahí lugar los pensamientos más avanzados y donde valoramos alternativas para solucionar problemas, está tremendamente influida por el sistema límbico, también llamado el cerebro emocional. Desde esta perspectiva, las emociones no son positivas ni negativas, sino que pueden ser una guía de acción que nos oriente a vivir mejor. Aunque solemos creer que las emociones muchas veces son el problema, en realidad nosotros las convertimos en un problema cuando no sabemos aprovechar la información que nos brindan y seguimos prisioneros de nuestras propias interpretaciones limitantes. Un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro zen a que explicara el concepto de cielo e infierno, pero el maestro respondió con desdén: «No eres más que un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú». Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: «Podría matarte por tu impertinencia». «Se acaban de abrir las puertas del infierno», repuso el maestro con calma. Desconcertado al percibir la verdad de lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó, agradeciendo al maestro la lección. «Se acaban de abrir las puertas del cielo», añadió el maestro. Lo que le ocurrió al samurái no es algo exclusivo de una persona irascible. Es algo que muchos han experimentado al ser asaltados por las emociones sin poder controlarlas. Por otra parte, tenemos nuestro sistema de creencias que sustenta y condiciona nuestra forma de pensar. Se trata de todas aquellas ideas que tenemos sobre nosotros mismos, nuestra vida y nuestro mundo, sobre el pasado y el futuro, sobre lo tangible y lo intangible. Estas ideas actúan creando suposiciones y prejuicios que determinan en muchas ocasiones la forma de sentir y de pensar, condicionando nuestras actitudes y decisiones. Las creencias han sido fruto de los diversos aprendizajes que hemos ido experimentando a lo largo de nuestra vida, y en su momento posiblemente fueron válidas y útiles. Sin embargo, en nuestra evolución personal, lo que en un tiempo pudo ayudar, luego puede incapacitarnos o generar importantes conflictos y emociones destructivas. Creencias y emociones son un binomio que se realimenta a sí mismo y no existe la una sin la otra. Muchas de las emociones que sentimos son generadas por nuestros sentimientos y a su vez, muchos de los pensamientos que se convierten en creencias son generados por las emociones que sentimos. Si en una determinada situación sentimos miedo, probablemente lo sentimos por lo que pensamos sobre ella. Asimismo, si la evitamos y nos tranquilizamos, reforzamos la idea de que aquella situación no es buena para nosotros. Como consecuencia de esta combinación surge nuestra experiencia de vida y con ella batallamos consciente e inconscientemente cada día. Una forma de hacerlo es desarrollando mecanismos mentales de defensa, para evitar el sufrimiento que nos produciría todo aquello que no nos gusta de nosotros. Por otra parte, en nuestra mente existe una zona de desechos en la que vamos depositando toda clase de emociones, memorias de experiencias, creencias, programas de conducta, imágenes y un sinfín de registros que en su momento fueron desterrados por la parte consciente de nuestra personalidad
a causa de no recibir la aceptación del entorno en el que hemos crecido. Esta región áspera e inexplorada para la mayoría de nosotros es conocida en psicología como la sombra personal y determina muchas de nuestras conductas, reacciones y actitudes. Cuando no somos capaces de entender bien lo que nos ocurre, ni de manejar adecuadamente lo que sentimos, seguramente nos encontramos en una situación de caos emocional, o conflicto podríamos llamarle. El cerebro racional y el emocional están en contradicción. Entendemos que entonces perdemos el control y experimentamos diferentes tipos de comportamientos, reacciones y sufrimientos. Generalmente la confusión y el desorden rigen este tipo de situaciones. Perdemos la capacidad de control y de tomar decisiones. Sufrimos estados de inseguridad y de alto contenido emocional. La ansiedad y los episodios depresivos se convierten en compañeros inseparables. Nos volvemos muy vulnerables, perdemos el rumbo y nos dejamos arrastrar por las circunstancias. La falta de control hace que las emociones no cumplan con sus funciones naturales de adaptación corporal, de comunicación y de experiencia subjetiva. Muy posiblemente se dispararán emociones nuevas que no conocíamos y nos empujarán a comportamientos no deseados. Su intensidad e impulsividad, frecuencia, desproporción e inoportunidad nos manifestarán que nuestras emociones han dejado de regirse por las pautas naturales. Conocer cómo se manifiesta todo esto en nosotros y saber identificarlo para poder tratarlo es de suma importancia para salir de las distintas situaciones conflictivas. Es muy difícil resolver una situación anómala si no se toma conciencia de ella previamente. Asimismo ocurre con las emociones y creencias que nos envuelven y nos atrapan, impidiéndonos la claridad mental y la unidad interior para manejar positivamente las múltiples situaciones que la vida nos va presentando. Las emociones o la emoción es energía en movimiento y nos trae información sobre cómo nos sentimos con lo que estamos viviendo en un determinado momento y qué tipo de acción necesitamos realizar. Una emoción es una reacción subjetiva al ambiente que experimentamos como un estado afectivo y viene acompañada de cambios orgánicos, de origen innato e influidos por la experiencia. Básicamente las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a su entorno. Con apenas unos meses de vida adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado, la alegría. Más tarde se irán haciendo más complejas, gracias al lenguaje que dotará de significado las diferentes experiencias que vive la persona. Cada uno experimenta las emociones de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, del aprendizaje que ha realizado, de su propio carácter y de la situación concreta que vive. En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de ideas, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por lo tanto influyen en el modo en que esta situación es percibida. Generalmente se activan en nuestro cuerpo de manera involuntaria y nos impulsan esencialmente a preservar la vida. Los mecanismos instintivos emocionales como la lucha, la huida o la reproducción han tenido una función social y adaptativa en la supervivencia de nuestra especie y siguen motivando nuestro comportamiento hoy en día. En las emociones intervienen tres tipos de sistemas de respuestas: el neurofisiológico, bioquímico, el conductual y el experiencial. La respuesta neurofisiológica bioquímica produciría un gran número de cambios corporales destinados a preparar el organismo para hacer frente a las demandas exigidas por el medio. En el caso de sentir miedo, habrá un aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración se acelerará, se dilatarán las pupilas, las manos sudarán, se tensará la musculatura, aumentarán los niveles de adrenalina y de glucosa en la sangre. La respuesta conductual la observaríamos en las expresiones faciales, los movimientos corporales, las conductas de aproximación o de evitación, los cambios en la expresión verbal, tales como la entonación de la voz o su intensidad.
En esta respuesta puede observarse cómo influye por una parte el desarrollo personal, ejerciéndose un mayor control emocional en la edad adulta, y por otra parte, los factores socioculturales que influyen en la expresión emocional, facilitando o inhibiendo su manifestación según el contexto en que se encuentre la persona. La respuesta experiencial hace referencia a los estados subjetivos calificados por la persona como agradables o desagradables, positivos o negativos, cuando tiene una emoción. A su vez también se relaciona con el reconocimiento consciente que hace del estado emocional, por ejemplo, cuando expresa que está airado o se siente feliz. Existen 3 grupos diferenciados de emociones: las primarias, las secundarias y las instrumentales. Las primarias son los verdaderos sentimientos. Algunas de estas emociones son adaptativas, porque representan la respuesta que está directamente relacionada con la situación. Por ejemplo, el miedo frente a la amenaza. Pero dentro de este grupo también se encuentran las emociones desadaptativas, que reflejan un sentimiento de malestar crónico y surgen cuando el sistema emocional funciona mal. No se relacionan directamente con la situación presente, sino con alguna del pasado. Por ejemplo, cuando una persona siente soledad sin encontrarse sola. Muchos autores coinciden en señalar que las emociones primarias básicas son 4: la cólera, la alegría, el miedo y la tristeza. Las emociones secundarias son emociones defensivas que oscurecen el sentimiento primario. A menudo ocultan lo que la persona está sintiendo en lo más profundo. Por ejemplo, si un niño ha crecido escuchando que tiene que ser fuerte, es muy posible que no esté dispuesto a admitir el miedo y en su lugar mostrará enfado. Este tipo de sentimientos son los primeros responsables del caos emocional. Como emociones secundarias básicas se relacionan las siguientes: amor, sorpresa, vergüenza y aversión. Las emociones instrumentales se usan con el propósito consciente o inconsciente de obtener algo que se desea, y para conseguirlo manipulan o influencian a los demás. Es común que ni la misma persona que las experimenta sea capaz de identificarlas. De este tipo de emociones sale el concepto de los beneficios secundarios que la persona obtiene al sufrir determinadas enfermedades y trastornos emocionales. Las emociones siempre reflejarán nuestro mundo interno, la manera en que juzgamos y evaluamos cada situación, y realizarán una función informativa sobre cómo vivimos y experimentamos aquello que ocurre en el exterior que nos rodea. A su vez, la energía que las emociones desarrollan nos impulsa a pasar a la acción para satisfacer nuestras necesidades y deseos, facilitando nuestra adaptación al medio. Como ejemplo de las funciones de las emociones, mencionaremos la alegría, que se asocia al logro y a las situaciones que nos producen placer y nos son beneficiosas. Facilita la realización de lazos afectivos y nos impulsa a buscar otras situaciones similares. La tristeza se asocia a los hechos dolorosos. Nos informa que hemos perdido algo realmente importante, un ser querido, o que nuestra necesidad de afecto no está siendo atendida. Nos ayuda a valorar lo que nos importa genuinamente y aquello que da sentido a nuestras vidas. La cólera nos da conciencia de que nuestros límites han sido violados o de que algo nos está molestando, y a su vez nos da la sensación de fuerza y nos activa para defender nuestra integridad al sentirla amenazada o resolver la molestia. El miedo nos indica la existencia de peligros y activa los mecanismos naturales de lucha, de huida o de alerta ante una situación de riesgo o de emergencia. Nos ayuda a protegernos de aquel entorno que puede resultar amenazante. La sorpresa nos impacta con algo nuevo y nos estimula a seguir investigando. El asco nos informa que lo que experimentamos es malo para nosotros y debemos expulsarlo. La vergüenza nos muestra que nos hemos expuesto en exceso y necesitamos escondernos. Muchas veces se usan indistintamente los términos sentimientos y emociones como si fueran sinónimos,
pero son conceptos cualitativamente diferentes. Aunque los dos términos provienen del latín, sus raíces son diferentes. Emoción viene de la palabra emotio, que significa mover de un lugar a otro. Sentimiento procede de la palabra sentire y tiene un significado complejo. Designa un acto perceptivo reflexivo concebido como una acción inseparable. Las emociones son un conjunto complejo de respuestas producidas por el cerebro de forma automática ante un estímulo con base química y neuronal. En cambio, los sentimientos surgen de la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Así pues, los sentimientos son conscientes mientras que las emociones son inconscientes. Por ejemplo, si en un momento dado notamos mariposas en el estómago, emoción, posiblemente etiquetaremos esta sensación como alegría, sentimiento. Otro factor diferenciador hace referencia a la duración. La memoria es menos duradera que el sentimiento. Las emociones son estados de excitación o perturbación más o menos espontáneos que pueden durar desde segundos hasta horas. Necesitan un estímulo disparador que puede ser interno o externo. En el caso de que este estímulo desaparezca, también suelen hacerlo las emociones. A diferencia de las emociones, los sentimientos son un componente subjetivo de las emociones. Por esta razón, la duración de los sentimientos es proporcional al tiempo en que nuestra conciencia piensa en ellos. Por ejemplo, sentimos tristeza mientras nuestra mente se enfoca en un tema triste, pero si alguien viene y descentra nuestra atención a otra circunstancia, seguramente cambiará nuestro sentimiento. Relacionados directamente con los sentimientos y las emociones, se encuentran los estados de ánimo. Realmente, apenas los percibimos y los podríamos calificar como sensaciones de fondo más persistentes que las emociones y de menor intensidad, aunque algunas veces pueden ganar fuerza y llegar a volverse insoportables. En los estados de ánimo muchas veces nos parece existir una causa clara que los provoque y resulta difícil establecer una relación causa-efecto entre estos y las situaciones que vivimos. Muchos pueden pensar que el origen de los estados de ánimo se encuentran relacionados con las actividades, las relaciones personales y lo que suceda con nuestras expectativas. Pero además también influyen en los estados de ánimo nuestra salud, el ejercicio, el descanso, los ritmos corporales y los estilos de pensamiento. Por esta razón, tienen una función informativa como indicadores generales tanto del funcionamiento fisiológico de nuestro organismo como de nuestra experiencia psicológica. Además, los estados de ánimo también suelen condicionar nuestra respuesta emocional ante una determinada circunstancia. Por ejemplo, en un estado de ánimo apático, estaremos menos predispuestos a sentir ira que en un estado activo. De la misma manera, este factor condicionante de los estados de ánimo afectará también a nuestras conductas, predisponiéndonos a unas con preferencia a otras. Durante mucho tiempo las emociones han sido consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales tales como las motivaciones, los deseos, las necesidades y demás estados anímicos. Una misma emoción puede desencadenar diferentes reacciones en la misma persona, dependiendo de otros factores. Por eso es difícil saber, a partir de la emoción, cuál será la conducta futura de la persona, aunque muchas veces puede ayudar a intuirla. Por ejemplo, una persona que en un momento dado siente miedo puede reaccionar de forma agresiva, pero si siente mucho miedo, seguramente quedará paralizada. Nuestra forma de pensar tiene su propio soporte que la sustenta y condiciona. Lo conocemos como nuestro sistema de creencias.
Las creencias son las convicciones que determinan y regulan las pautas de pensamiento. Son ideas que tenemos sobre nosotros mismos, nuestra vida y nuestro mundo, sobre el pasado y el futuro, sobre lo tangible y lo intangible. Estas ideas actúan creando suposiciones y prejuicios que determinan en muchas ocasiones la forma de sentir y de pensar, condicionando las actitudes y las decisiones. Las creencias han sido fruto de los diversos aprendizajes que hemos ido experimentando a lo largo de nuestra vida, y en su momento posiblemente fueron válidas y útiles. Sin embargo, en nuestra evolución personal, lo que en un tiempo nos pudo ayudar, luego puede incapacitarnos o generar importantes conflictos y emociones destructivas. En muchas ocasiones observamos cómo las personas tienen incorporadas en su lenguaje una serie de creencias negativas que expresan sin tomar mucha conciencia de ellas. El hecho es que estas creencias o ideas negativas van tomando fuerza en la persona que las dice y en su área de influencia, adquiriendo un valor de verdad que nadie se atreve a cuestionar. En estas circunstancias, al dar por cierto algo que probablemente no lo es, o solo lo es parcialmente, las personas se encuentran en una situación de indefensión, siendo víctimas de sus propias palabras que manifiestan los condicionantes que las atrapan. Nuestra percepción de la realidad es totalmente particular, nunca es la realidad. La percibimos y elaboramos a través de nuestros propios filtros mentales, que han ido formándose desde que nacimos. Este sistema de filtros mentales está formado por experiencias que hemos vivido, valores adquiridos, aprendizajes que hemos realizado y todas aquellas ideas que nos han transmitido sobre la vida que tomamos como certezas y nos hacen pensar, sentir y actuar de una manera determinada. Este sistema de creencias sería como un conjunto de normas y principios escritos en nuestra mente y bajo los cuales vivimos, sin importar que en un momento dado tengamos la libertad o la facultad de actuar de otra manera. Siempre seguiremos nuestro sistema de creencias y en el caso de no hacerlo, nos sentiremos mal con nosotros mismos. Todos hemos podido comprobar cómo una misma situación puede generar dos respuestas muy diferentes en personas con características aparentemente semejantes. La capacidad de conseguir cosas y de evitarlas, de sentirnos bien o mal ante cualquier situación, de disfrutar o sufrir las relaciones familiares y sociales, de abrirnos o cerrarnos a la vida, depende de nuestro sistema de creencias. A todos nos suenan familiares expresiones como: los demás sí que son capaces, pero yo no. Los ricos nunca son honrados. Hay que conformarse con lo que uno tiene. Me siento culpable cuando le digo no a alguien. Nunca se puede estar bien del todo. Es normal tener dolores. Dentro de este amplio contexto de las creencias hemos escogido la línea de Eric Berne porque de una forma muy comprensiva y cercana nos orienta a descubrir buena parte del bagaje psicológico que nos han transmitido en el ámbito de la familia a la cual pertenecemos. Eric Berne construyó una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas con una filosofía propia que llamó análisis transaccional. Actualmente aún se aplica para la psicoterapia, el crecimiento y el cambio personal u organizacional en numerosos campos. Sus conceptos se expresan por medio de un vocabulario sencillo y original, buscando ante todo la comprensión de los fenómenos y sus explicaciones son intencionadamente fáciles y próximas a las vivencias inmediatas de las personas. Por ejemplo, cuando Berne se refiere a la estructura de la personalidad, representa los estados del ego de la siguiente forma: P, el estado padre; A, el estado adulto; N, el estado niño. Ahora vamos a diferenciar un conjunto de creencias que fueron calificadas por Eric Berne como el guión de vida, el plan de vida decidido en la infancia que abarca la vida entera de la persona, las creencias que adquirimos por nosotros mismos o con nuestro consentimiento y las programadas que son heredadas.
En muchos casos, desde antes de nacer, nuestro entorno nos otorga una función que venimos a cumplir. Lo más común es que nos esperen unos padres que de una u otra manera verán alterada su vida con nuestra llegada, y esa alteración les producirá unos sentimientos específicos. El recién nacido puede ser querido por ambos padres o por uno solo. Hay matrimonios que conciben que de esa manera van a salvar su relación, o en otros casos los obliga a casarse. Puede venir para complicar la vida de los padres o de uno de ellos, frustrando su carrera profesional, y por supuesto, en muchos casos, será un motivo de gran felicidad para toda la familia. Independientemente de cuáles sean las funciones y sentimientos generados, así como las expectativas que los padres tengan respecto del bebé, lo transmitirán al recién nacido de una forma más o menos sutil y posiblemente repercutirá en muchos aspectos importantes de su vida futura. En condiciones normales, la relación del bebé con la madre será muy importante, porque le permitirá sobrevivir y con ella aprenderá a relacionarse. La primera vez que se sentirá diferenciado del mundo seguramente lo sentirá como resultado de la relación madre-hijo, y la actitud emocional de la madre hacia el hijo o la hija repercutirá en la impresión básica que el niño tendrá de sí mismo. El bebé comenzará a interpretar el mundo y vivirlo a partir de las caricias de la madre y el padre, que podrán ser positivas cuando transmiten actitudes de aceptación y apoyo, y negativas cuando transmiten rechazo o la ausencia de caricias, cuando ésta va de la privación parcial a la carencia total, que irá poco a poco conformando su primer marco psicológico basado en la seguridad o en la inseguridad. El segundo tipo de relación que un niño mantiene cuando nace es con el sistema familiar al que llega, familiares que al igual que la madre y el padre, tienen unos sentimientos generados por la noticia del nuevo integrante y unas expectativas que desean que el niño empiece a materializar a partir del nacimiento. Sentimientos y expectativas que de forma consciente o inconsciente, padres y familiares pondrán como límites al niño. La forma en que todo esto ocurra será la clave del guión de vida. La situación en la que se encuentran los niños respecto a sus padres tiene básicamente tres aspectos importantes: las necesidades físicas y emocionales que el niño o la niña tienen para poder sobrevivir, las expresiones del niño o la niña que muestran de forma espontánea sus tendencias o impulsos naturales a medida que el desarrollo los vuelve disponibles, las expectativas, ideas, prejuicios, sentimientos y miedos que los padres generan hacia la expresión natural y espontánea de su hijo o hija, y que transmiten al niño a través de sus actitudes, sus expresiones y de forma subliminal. Cuando estos tres aspectos interactúan, el niño o la niña se ven en una encrucijada entre querer comportarse de forma espontánea y natural y el modo en que los padres se opongan de forma abierta o sutil a esa expresión. En estos momentos el niño tiene que decidir si sigue sus propias tendencias, perdiendo la aceptación de los padres, de los que depende para sobrevivir, o se reprime y consigue la aceptación de los padres. Todo lo que los padres hacen o expresan con respecto a sus hijos está dotado de significado para ellos. Lo captan como mensajes que expresan la prohibición o el permiso de continuar con una conducta o expresión. Señales que marcan la dirección que deben tomar en caso de encontrarse entre diferentes alternativas y sus consecuencias. Mensajes del tipo te amo tal como eres, me siento feliz de que seas mi hijo, te escucho, o tus sentimientos son importantes para mí y deseo que los expreses, son mensajes positivos que van creando una conciencia de valía en los niños. Pero hay otro tipo de mensajes negativos que en caso de aceptarlos se encuentran en la base de los guiones de la vida de fracaso, sufrimiento o final trágico. Algunos de estos mensajes son: no existas. Cuando se golpea a un niño violentamente o se le repite constantemente que solo causa problemas, el guión que se construye sobre este tipo de mensajes tenderá a una manera clara o solapada hacia un final trágico que girará en torno a conductas autodestructivas. No seas tú, cuando alguno de los padres deseaba un hijo del otro sexo. No estés bien, que puede traducirse en puedes existir en condición de que estés enfermo o no estés cuerdo. Mensajes que provocan la decisión de estar mal,
pues esa es la única manera de sobrevivir. No seas un niño cuando se le transmite o se les exige que deben tomar responsabilidades que están por encima de sus posibilidades. No crezcas cuando los padres necesitan que el hijo o la hija sean siempre pequeños para sentirse bien. No pertenezcas cuando refleja el miedo de los padres a ser abandonados. No pienses cuando se desvaloriza la inteligencia de forma directa o indirecta de los hijos y estos obtienen sus caricias siendo confusos, estúpidos, no resolviendo problemas o solo pensando como piensan los padres. No estés cerca cuando los padres con problemas de aceptación y expresión tienen dificultad para expresar el afecto y se lo transmiten así a sus hijos. No seas importante o no tengas éxito cuando los padres se sienten amenazados por sus hijos. No sientas o siente lo que yo siento cuando los padres no aceptan los sentimientos de los hijos. Otro tipo de guiones también clasificados por Eric Berne, que se van instalando en el inconsciente conforme el niño va creciendo, serían los siguientes. Guiones nunca. Las personas con este guión sienten que nunca tendrán lo que desean, aunque aparentemente está al alcance de los demás. Guiones siempre. Se sienten impulsadas a hacer cosas que les perjudican o les producen infelicidad. Este guión tiene como base un mandato del tipo: ya que te atreviste a hacerlo, hazlo siempre. Por ejemplo, beber, mentir, pelear, etc. Guiones hasta que. Es la creencia de condición. Hasta que no se cumpla una obligación generalmente penosa, no podrás ser feliz o triunfar. Guiones después de. Suelen tener la idea de sufrir una consecuencia negativa después de que pase un tiempo o suceda algo. Por ejemplo, después de que consiga lo que quiero me aburriré o ya no tendrá sentido mi vida. Guiones una y otra vez. Aunque se esfuerzan por decidir su guión y cambiarlo por uno positivo, fallan una y otra vez. Siempre suceden cosas que interfieren en la concreción de sus proyectos. Guiones final abierto. El guión termina antes de que la persona muera, por lo tanto, cuando cumplan su objetivo quedan totalmente desorientados. Tanto los mensajes positivos como negativos transmitidos por los padres serán asimilados por los niños, si esa es la única manera que tienen a su alcance de conseguir las caricias, negativas o positivas, que permitan su supervivencia. Progresivamente el entorno del niño le va pidiendo cosas. Primero se lo pide la familia y luego, cuando su espacio social se va ampliando, por ejemplo con la escolarización, también las peticiones van creciendo. El niño recibe estas peticiones como mensajes. Por supuesto, unos mensajes tienen más peso que otros en el niño. Es decir, la situación emocional del niño determinará qué mensajes son captados y cuáles ignorados. Otro aspecto muy importante sobre los mensajes es la decisión que el niño toma respecto a cada uno, aceptándolos o no. Esto será clave, pues el peso de un mensaje sobre un guión de vida afecta la decisión que la persona toma en su infancia más que el propio mensaje. Cuando alguien realiza un cambio en su vida, lo que puede observarse son las consecuencias de su redecisión frente al mismo mensaje. El problema consiste en que cuando la persona está en mejores condiciones para decidir, la decisión primera persiste inconscientemente y por tanto el mundo se sigue interpretando psicológicamente igual que cuando se tomó la primera decisión en la infancia. ¿Cómo se genera un guión de vida? El niño recibe mensajes de sus padres que le indicarán qué se espera de él. Estos mensajes serán verbales y no verbales. En muchas ocasiones los mensajes más sutiles y penetrantes para la formación de un guión son los no verbales, actitudes, gestos, muecas, sonrisas, etc. El niño tendrá unas experiencias que le mostrarán lo que él puede esperar. A su vez, estas experiencias provocarán en él unos sentimientos que tendrá permitido sentir o no. Con todo esto, el niño tomará una decisión sobre sí mismo, sobre los demás y sobre lo que hará. La decisión dará lugar a la creencia sobre sí mismo.
cariñoso, bueno, malo, tonto, listo, atractivo, astuto, que se puede engañar, capaz o incapaz de sentir afecto, etc. La combinación de cómo se percibirá el niño a sí mismo y cómo percibirá a los demás dará lugar a una posición existencial que se vincula a la decisión. La persona realizará un comportamiento que coincidirá con la creencia sobre sí mismo. El comportamiento reforzará esta creencia, lo que a su vez hará más probable que se repita ese comportamiento. La repetición de ese comportamiento tendrá unas consecuencias que acercarán a la persona a un tipo de final al que a muchas veces asiste impotente, como si fuera algo impuesto desde afuera. Tal como puede verse, el guión de vida tiene una función delimitador de vida. Cuanto más estrictos sean esos límites, más fácil será que ese guión sea de frustración e infelicidad. Los guiones de vida son útiles para cumplir diferentes funciones, tales como evitar la angustia, obtener la atención y el cuidado de los padres, obtener las reglas para poder moverse en la familia y en el mundo, definir a la persona y su estado de ánimo, definir a los otros y sus estados de ánimo y por último definir qué puede hacer y qué no puede, qué debe hacer y qué no debe. A su vez, por el principio de correspondencia, la persona inconscientemente atraerá a su vida personas y circunstancias que reforzarán su guión de vida. Además de los guiones que tenemos interiorizados, hay otro tipo de creencias en nuestro inconsciente que nos rigen la vida. Son creencias que hemos ido incorporando a través de nuestra experiencia en las diferentes situaciones que hemos vivido fuera del ámbito familiar. Ideas que nos han transmitido determinadas personas, a las que les hemos atribuido un reconocimiento, o supuestos que forman parte de nuestra cultura. Muchas de ellas serán positivas y guiarán nuestra vida constructivamente. En cambio, otras nos limitarán y pueden llegar a ser destructivas. Hay una historia ampliamente difundida de la cual no hemos podido comprobar su autenticidad, pero puede ayudarnos a ilustrar muy bien lo que suele ocurrir con las creencias, sobre todo en lo que ha venido a llamarse cultura organizacional, que es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. Es el caso conocido de los monos. Otros programas heredados también, menos conocidos, se encuentran en una serie de programas heredados de los padres, abuelos. Algunos de ellos pueden ser positivos para los descendientes y honran a quienes los precedieron. En cambio, otros pueden arruinar o condicionar de forma determinante la vida de los mismos. ¿Cómo trabajar en la propia liberación? No siempre es necesario recibir ayuda para liberar nuestras emociones negativas y cambiar nuestras creencias limitantes. Muchas veces lo podemos hacer por nosotros mismos. De hecho, siempre deberíamos estar en proceso de actualización, trabajando de manera habitual en guardar el equilibrio y armonía de nuestra mente. Nuestra realidad suele ser cambiante y la vida muchas veces no cumple nuestras expectativas, ni en las circunstancias que vivimos, ni en las personas con las que nos relacionamos. Este hecho por sí mismo puede ser el desencadenante de desajustes que, tratados a tiempo, nos ayudarán a crecer y madurar personalmente, mientras que si negamos nuestras emociones, evitamos las situaciones que nos incomodan o desarrollamos cualquier mecanismo de defensa para paliar las circunstancias que nos desafían, podemos terminar siendo víctimas de nosotros mismos. Veremos ahora algunas técnicas para ayudarnos a liberar nuestras emociones. Si hiciéramos un esquema sencillo de la estructura de nuestra mente, encontraríamos que en su base existen una serie de memorias de diferentes tipos. Creencias, pensamientos, sentimientos, sensaciones, imágenes, experiencias y un largo etcétera
que se encuentra en nuestro espacio inconsciente. Estas memorias determinan nuestra forma particular de percibir lo que ocurre en nuestra vida, de interpretarlo y darle significado. Por lo tanto, generan sentimientos y emociones que nos impulsan a actuar de una determinada manera. Seguidamente podemos comprobar, aunque no siempre lo aceptamos así, cómo nuestro entorno responde reaccionando a nuestro comportamiento. En cambio, lo responsabilizamos de nuestros problemas. Esta suele ser una forma muy común de quedar atrapados en situaciones de las que se nos hace muy difícil salir, o en su caso, involuntariamente volver crónicos los problemas que tenemos en nuestras relaciones. Uno de los fenómenos típicos es el de la profecía autocumplida. El sociólogo Robert Merton lo describía así: la profecía que se autocumple es al principio una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento y hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. La cuestión es que las personas reaccionan a las situaciones según cómo las perciben y qué significado les dan, y esto es lo que va a determinar su comportamiento. Una vez que una persona cree que una situación tiene un cierto significado, independientemente de lo que tenga, adecuará su conducta a esa percepción. Entonces, la clave, desde donde podemos controlar nuestras emociones y comportamientos, la tenemos en los pensamientos y creencias originales que se encuentran en nuestro espacio inconsciente, la sombra, los cuales podemos identificar a través de nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. Ahora veremos un método sencillo y eficaz de reprogramar nuestra mente en todos aquellos pensamientos, memorias y creencias que no estén enredadas en raíces más complejas con otras memorias propias o heredadas que pudieran limitar el éxito de un trabajo personal. La confrontación sistemática. Muchos de nuestros pensamientos y creencias que condicionan innecesariamente nuestra vida pueden ser cambiados de una forma muy sencilla. Basta con confrontarlos con una afirmación de manera continuada hasta que cedan su lugar a la nueva idea que deseamos que conforme parte de nuestra programación mental o sistema de creencias. Siempre que observemos en nosotros cualquiera de las manifestaciones de comportamientos o experiencias descritas antes, tenemos una oportunidad de poner en práctica el método de la confrontación sistemática. Los pasos serían los siguientes: tomar conciencia de aquello que necesito cambiar. Por ejemplo, observo que cuando veo o pienso en determinada persona me siento inquieto. Construir una afirmación positiva en tiempo presente o presente continuo de lo que debería ser realidad en mí no lo es. Por ejemplo, cuando veo a X me alegro y me siento tranquilo. Escribir esta frase una sola vez en el cuaderno de trabajo personal, que es la que se utilizará de referencia para la confrontación. A continuación, decir la afirmación en voz audible mientras se inspira profundamente y observar la reacción de la mente cuando se exhala. Por ejemplo, la mente dice: esto es mentira, o me gustaría que fuera así. Escribir la reacción de la mente debajo de la afirmación. Es necesario aceptar la reacción de la mente tal cual, sea la que sea, sin juzgarla ni reprimirla. Es la forma que tenemos de poder darle salida y permitir que la nueva idea se vaya instalando. Volver a repetir la afirmación en voz audible mientras se inspira profundamente y observar la reacción de la mente cuando se exhala. Volver a escribir la nueva reacción de la mente. Así se continuará sucesivamente y se comprobará cómo las reacciones de la mente van cambiando en una evolución en la que se van alineando con la afirmación positiva. Finalmente, al decir la afirmación positiva, se experimenta un asentimiento interior que indica que esta nueva idea ha sido asimilada por el inconsciente y la antigua ha desaparecido. Otra técnica es el método de enfoque. Cuando sientas que una situación te ha afectado o tengas un recuerdo que te molesta, puedes usar el método del enfoque.
Este método te lleva a centrar tu atención en el hecho ocurrido para trabajar en las emociones que se han generado en ti y eliminarlas. Siempre que nos ocurre un suceso desagradable, se instala en nuestra mente y acapara nuestra atención. Quedamos atrapados en él por horas o días sin poder quitárnoslo de la cabeza. Pero en este caso, no tengas temor, lo enfocamos voluntariamente para tomar el control y trabajar positivamente desde esta posición. Los pasos que hay que seguir son los siguientes. Selecciona el hecho con el que quieres trabajar. Enfócalo mentalmente como si volvieras a revivirlo. Divide tu cuaderno de trabajo en 2 columnas y ve describiendo el suceso con frases cortas. En la columna de la derecha ve anotando las emociones que sentiste cuando ocurrió el suceso o las que sientas al revivirlo. Junto con las emociones también anota tus juicios, interpretaciones y demás cuestiones subjetivas que forman parte de todo el conjunto de pensamientos y sentimientos que te hacen sentir mal. Como resultado, debe quedar en la columna de la izquierda todo lo objetivo y en la columna de la derecha todo lo subjetivo. Una vez que hayas terminado con la descripción y las anotaciones, debes volver al principio, repasando secuencia por secuencia y experimentando de nuevo las emociones y valorando los juicios que has hecho. Pregúntate por la utilidad de las emociones. Si dejan de tener sentido, suéltalas. Respira profundamente y experimenta cómo salen de ti. Cuando hayas hecho varias repeticiones comprobarás que las emociones han perdido su intensidad y algunos de los juicios tampoco tienen sentido. Entonces es el momento de tratar de valorarlo desde otra perspectiva menos personalizada. El mismo suceso puede tomar otro significado muy diferente y nosotros podemos quedar totalmente libres de su influencia. En ocasiones se encuentra que las emociones que provocan una experiencia se asocian con las de la otra anterior, y lo que ocurre es que al intentar liberar la emoción actual, comprobamos que se resiste a desaparecer. Muy posiblemente nuestra mente nos dé la experiencia asociada si se lo preguntamos, y entonces deberíamos trabajar con ella para que pueda liberarse de las dos. Si ya has alcanzado la paz interior o te encuentras en el proceso de hacerlo, lo que leerás y escucharás ahora puede ayudarte mucho. La receta en sí misma es sencilla. La aplicación en la práctica puede ser algo más difícil. No suelen ser las circunstancias que podamos vivir en un momento determinado la causa real de la pérdida de la paz interior, ya que las circunstancias y paz interior son 2 aspectos que se encuentran en una misma realidad. Las circunstancias es lo que percibimos fuera de nosotros. La paz interior es el resultado de cómo reaccionamos a lo que percibimos fuera de nosotros. Tanto una cosa como la otra dependen esencialmente de nosotros y de nuestros procesamientos mentales. Cambiando un solo procesamiento mental en una situación que nos angustia, puede cambiar todo lo demás. La interpretación que hacemos de la realidad, las emociones que se generan como resultado de esta interpretación y nuestra experiencia personal de la situación. La clave de la paz interior es la aceptación de todo lo que viene a nuestra vida. Lo contrario de la aceptación es la resistencia, y resistencia en mayor o menor grado es lo que solemos hacer ante las situaciones que no nos satisfacen totalmente. Al resistirnos, necesariamente generamos emociones negativas con las que podemos liberar, reprimir o reaccionar contra la situación o las personas que consideremos responsables. Al desarrollar la capacidad de aceptación, dejamos de generar muchas de las emociones inútiles que anteriormente nos hacían perder el control y nos dañaban. Además, en los casos en que las emociones no son útiles, serán asumidas como parte de la valoración positiva de la experiencia vivida y no tendrán consecuencias posteriores. Vamos a ver 5 tipos de sentimientos que generamos de forma instintiva y pueden impedirnos la aceptación de cualquiera de las situaciones que vivimos. Todos estos sentimientos tienen una raíz común.
pero a su vez generan diferentes actitudes. El sentimiento de querer cambiarlo. Nos referimos a cualquier cosa de nuestra vida o experiencia personal que no nos guste, tales como comportamientos propios, situaciones que vivimos o personas relacionadas con nosotros que nos incomodan. No siempre es fácil aceptar lo que no podemos cambiar. Generalmente nos rebelamos ante esta idea. Sin embargo, cuando soltamos el deseo de cambiar las cosas tal como son, pasamos de forma natural al estado de aceptación. Y pasamos así al estado de armonía. Aunque nuestra mente nos dice que el deseo de cambiar algo es lícito, y lo propio es ponernos a trabajar en ello, suele ocurrir lo contrario. Cuando nos centramos en el deseo de cambiar una situación, la experimentamos como resistencia o rechazo, y esto la refuerza y provoca su persistencia. Otra es la percepción de amenaza. Hay ocasiones en que las percibimos como una amenaza a nuestra dignidad o a nuestros intereses. Entonces nos ponemos a la defensiva. Esto significa que no somos capaces de ver más allá de nuestra percepción y de la creencia de salir perjudicados. Esta actitud defensiva se puede manifestar de dos formas: distanciándonos de la situación para ponernos a salvo, o arremetiendo contra ella hasta que consideremos que el peligro ha desaparecido. Tanto en un caso como en el otro, no permitimos que la vida trabaje en nosotros a través de esta situación y solemos perder otra oportunidad de crecer y madurar. Otra es la actitud de oposición. La oposición revela un sentimiento contrario a la situación de referencia, lo cual significa que una de las dos partes necesariamente ha de cambiar para que desaparezca el conflicto. Muchas veces no cabe la posibilidad de acuerdo porque las diferentes propuestas son excluyentes en todos los casos. Entonces suele ocurrir que la parte más fuerte termina dañando a la más débil. Pero en realidad, cuando nosotros somos uno de los protagonistas, en la mayoría de los casos, somos nosotros mismos los que dañamos por no tener la actitud de aceptación adecuada. La resistencia inconsciente. Hay muchos comportamientos que indican que estamos manteniendo una resistencia de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando retrasamos la ejecución de una tarea o evitamos enfrentar una situación con diferentes justificaciones que parecen lógicas. No deseamos hacerlo o tenemos temor a salir perjudicados si lo hacemos. Esta es la realidad que subyace detrás de lo aparente. La causa se encuentra en nuestra sombra, en el basurero de nuestro inconsciente, en el que todo comportamiento anómalo tiene explicación. La resolución de este tipo de resistencia pasa por descubrir y liberar las emociones que han quedado enquistadas en nuestra mente. Otro es el temor a perder el control de la situación. Solemos estar más aferrados de lo que nos imaginamos a la necesidad de mantener el control, ya que la sensación de tenerlo nos da seguridad. La seguridad es uno de los estados esenciales de la persona al que pocas veces se quiere renunciar, pero en muchas ocasiones se da la paradoja de que cuanto más control intentamos ejercer sobre una situación, menos seguros nos sentimos. Cuando nos encontramos en este punto, nosotros mismos bloqueamos la salida, impidiendo que la situación se resuelva positivamente. También en este caso, como en los anteriores, la mejor opción es la de aceptar lo que viene en nuestra vida y permitir que nos ayude en nuestra transformación personal y nuestra madurez. Y la más interesante es el apego. Desde el principio de nuestra vida nos apegamos a personas y a cosas. En cuanto a las primeras, es algo natural porque comenzamos dependiendo de ellas. En cuanto a las otras, cuando el apego es fuerte, solemos usarlas como sustitutos de determinadas personas significativas en nuestra vida. El apego incluye en sí mismo una resistencia a la separación o a la pérdida del objeto que es significativo para nosotros. Con la resistencia intentamos evitar el sufrimiento que hemos experimentado desde la más tierna infancia.
y se encuentra registrado en nuestras memorias. El resistirnos a soltar es una lucha que nos hace sufrir, y la idea de lo que ocurrirá si soltáramos también. Así pues, ante una situación de pérdida, podemos sufrir ansiedad y bloquearnos porque se nos hace difícil aceptar. En estos casos la aceptación se hace más sencilla cuando somos capaces de abrir nuestra mente a la posibilidad de una realidad positiva, sin el objeto de apego, diferente de la que se encuentra programada en nuestra mente. En definitiva, podemos hacer referencia a la conocida máxima que reza: todo lo que resistes permanece, y todo lo que aceptas se transforma. La gratitud es mucho más que un acto de buena educación. Cuando se ejerce, enriquece nuestras vidas, y cuanto más fuera de lugar parece expresarse, más evidente se hace su poder transformador. La gratitud en sí misma ya es beneficiosa. A nadie le ha ido mal por ser agradecido. Cuando damos las gracias, como reconocimiento a un bien recibido, estamos expresando un sentimiento de alegría interior, que la otra parte recibe creando un sentimiento positivo por haber compartido algo de valor que ha sido reconocido. Al desarrollar un espíritu de gratitud, nos conectamos con nuestra verdadera esencia y armonizamos con la vida, con el universo y con el Ser Supremo. Desarrollar un espíritu de gratitud significa que ejerceremos la gratitud como estilo de vida, no solo en los momentos en que tengamos motivos evidentes, sino también en aquellos cuando decir gracias parece fuera de lugar. Parece que esto no es fácil, pero sí lo es para aquel que eleva su mirada por encima de sus circunstancias y es capaz de abrirse a una nueva concepción del significado de las cosas que vienen a su vida. Hay situaciones que juzgamos negativamente en nuestra vida. Estas valoraciones las hacemos según cómo nos sentimos con cada una de ellas. En sí mismas pueden tener un valor neutro, pero lo importante es nuestra particular experiencia con ellas. ¿Es posible sentir gratitud genuina por algo que no aprobamos, que nos disgusta o que no comprendemos? Veamos a continuación algunos requisitos fundamentales. No condicionar la gratitud a aquellas cosas que nos parecen dignas de merecerlas. Inundar nuestra vida de gratitud. Asumir el principio de la no resistencia, pues el espíritu de gratitud y esta ley van de la mano. Confiar en que todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito y nos será útil. Desarrollar una actitud abierta y receptiva. Auxiliarse de la técnica, actuar como sí. Esta es una técnica que se basa en el principio que William James popularizó sobre el comportamiento humano. Una vez le preguntaron por el descubrimiento más importante en el campo del desarrollo humano, y él respondió: hasta ahora se pensaba que para actuar había que sentir. Hoy se sabe que el sentimiento aparece cuando empezamos a actuar. Este es para mí el descubrimiento más grande del siglo en el campo del desarrollo humano. James resume el descubrimiento con el siguiente adagio: el pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta.